Muy buenos días, soy el padre Jason Jorquera, monje misionero en Séforis, Tierra Santa. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas para el día 26 de enero. Muchos han tratado de escribir la historia de las cosas que pasaron entre nosotros, tal y como nos las transmitieron los que las vieron desde el principio y que ayudaron en la predicación. Yo también, ilustre Teófilo, después de haberme informado minuciosamente de todo, desde sus principios, pensé escribírtelo por orden, para que veas la verdad de lo que se te ha enseñado. Después de que Jesús fue tentado por el demonio en el desierto, impulsado por el Espíritu, volvió a Galilea. Iba enseñando en las sinagogas. Todos lo alababan y su fama se extendió por toda la región. Fue también a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo todos los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje que acaban de oír. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, el Evangelio que acabamos de escuchar se sitúa en los comienzos de la vida pública de nuestro Señor Jesucristo, es decir, después de su bautismo en el Jordán y de las tentaciones vencidas en el desierto, figura del desapego a las cosas terrenas para poder dedicarse de lleno a las cosas de Dios, a las cosas del Padre. San Lucas nos dice que Jesús iba enseñando en las sinagogas, todos lo alababan y su fama se extendió por toda la región. Apenas iniciado su ministerio, ya comienza toda esta actitud de asombro de las multitudes. Pero Jesús sabe bien a qué ha venido. Y es por eso que decide ir a Nazaret, donde pareciera como querer completar la prueba de las tentaciones con el rechazo directo de sus más cercanos. Esto último no lo trataremos hoy, porque se encuentra unos versículos más adelante, pero es bastante conocido. Cuando comienza la historia del error mundano respecto a Jesucristo, que es el de mirarlo solamente como hombre y no como Dios. Sin embargo, antes de esto, sus oyentes hicieron bien, específicamente cuando se nos dice que tenían sus ojos fijos en Jesús, actitud fundamental de las almas buenas que desean realmente buscar, descubrir y realizar la voluntad de Dios en sus vidas. Antes de continuar con esta idea, nos viene bien escuchar a San Beda comentando este pasaje cuando dice: Después de haber leído el libro a los que estaban presentes para escucharle, le devolvió al ministro. Porque cuando estaba en el mundo hablaba públicamente, enseñando en las sinagogas y en el templo, mas vuelto al cielo confió el ministerio angélico a aquellos que le habían visto desde el principio y que habían sido ministros de su palabra. Leyó de pie porque cuando nos explicó las escrituras que se referían a él, se dignaba obrar en la carne. Mas devuelto el libro, se sienta, porque vuelve a ocupar el trono de su celestial reposo. Estar de pie es propio del que obra, sentarse lo es del que descansa o juzga. Así, el predicador de la palabra debe levantarse y leer, esto es, obrar y predicar, y sentarse, es decir, esperar el premio del descanso. Leyó con el libro abierto, porque, enviado el Espíritu de verdad, enseñó toda verdad a la iglesia. Le entregó cerrado al ministro, porque no todo se puede decir a todos,
pero comisionó al doctor para dispensar la palabra según la capacidad de los oyentes. Por eso, sigue diciendo, y en la sinagoga todos tenían los ojos fijos en él. Es bastante claro este comentario, dándonos a conocer que Jesucristo es el mismo que nos adoctrina y que nos juzgará. Pero la consideración que en este día quisiera compartir es aquella que fue de alguna manera el secreto de los santos, es decir, los enamorados de Dios, y que es esa siempre fecunda actitud de fijar la mirada en Jesucristo, la mirada del alma que admira, ama y obra en consecuencia. Si miramos a Jesucristo, aprenderemos de amor, de confianza, de humildad, paciencia, lealtad, generosidad, magnanimidad, etcétera, etcétera, etcétera. Porque mirar a Jesucristo es detenerse y contemplar y aprender de Él. Es por eso que a veces sufrimos más o sufrimos mal, porque no ponemos nuestra mirada más en Jesucristo, justamente para aprender, por ejemplo, a sufrir. O no comprendemos mejor sus designios, o nos faltan fuerzas, o lo que sea. Simplemente porque no hacemos ese mínimo esfuerzo de ir a visitarlo en el sagrario, o de ponernos en su presencia, y dedicarnos simplemente a contemplarlo. Sí, es cierto que debemos dialogar con Él, establecer un coloquio, una verdadera relación amorosa con nuestro Dios, ahora nuestro Dios encarnado. Pero antes que eso, hay que quedarse con Él, hay que pasar ratos a solas con Él y hay que saber mirar, pero mirar bien, con mirada sobrenatural, especialmente en los momentos más difíciles o cuando nuestro amor por Dios nos pide hacer más y más por su gloria y necesitemos descubrir sus especiales, sus concretos designios sobre nosotros. El padre Hurtado escribía este hermoso texto en tiempo de grandes tribulaciones. Tomamos solo un fragmento. Nuevos dolores en mis horas de impotencia me aguardan. Las obras a las que me he entregado gravemente amenazadas. Mis colaboradores agotados ellos también, a fuerza de trabajo. Los que deberían ayudarnos redoblan su incomprensión. Nuestros amigos nos dan vuelta las espaldas o se desalientan. Las masas que nos habían dado su confianza nos la retiran. Nuestros enemigos se yerguen victoriosamente contra nosotros. La situación es como desesperada. El materialismo triunfa. Todos nuestros proyectos de trabajo por Cristo yacen por tierra. Cuando mis amigos vienen a verme, la simple y leal constatación de nuestras impresiones no hace más que multiplicar nuestras inquietudes. ¿Nos habíamos engañado? ¿No hemos sido trabajadores de Cristo? ¿La iglesia de nuestro tiempo, al menos en nuestra patria, resistirá tantos golpes? Pero la fe dirige todavía mi mirada hacia Dios. Rodeado de tinieblas, me escapo más totalmente hacia la luz. Y en Jesucristo me siento lleno de una confianza infinita. Qué gran diferencia cuando se sabe realmente poner la mirada en Dios. Queridos hermanos, aprendamos a poner constantemente nuestra mirada en Jesucristo, nuestro modelo, pero como corresponde, es decir, con fe, esperanza y caridad, no como aquellos que lo vieron predicar, pero se alejaron por las exigencias del Evangelio. Cuando ya se puso difícil la cosa, dieron un paso atrás. O los que lo vieron hacer milagros y una vez satisfecha su curiosidad ya no lo siguieron más. O como los que se fijan en él para pedirle alguna gracia y una vez alcanzada ya no lo visitan más. O peor aún, los que lo vieron en la cruz para burlarse de quien rezaba y ofrecía su vida por ellos. Nuestra mirada, en cambio, queridos hermanos, debe ser diferente, pues en primer lugar, hemos de notar que Él también ha puesto su mirada sobre nosotros, y anteriormente, amorosamente, misericordiosamente, porque ha venido a dar su vida para que nosotros tengamos eternidad junto a Él. Es el mismo San Alberto Hurtado quien dice invitando a la adoración, una frase bastante conocida,
Colócate delante de Él, déjate mirar por Él y descansa en Él. Porque Dios nos mira paternalmente, mira nuestra alma, mira nuestras necesidades, mira nuestros triunfos y espera que fijemos nuestra mirada en su Hijo amado y lo escuchemos y obremos en consecuencia. Que María Santísima, la de la mirada más tierna, la primera que supo mirar con ternura y con profundidad a nuestro Señor cuando era un niño ya en sus brazos, nos conceda esta gracia de realmente siempre fijarnos en Él y obrar, como hemos dicho, en consecuencia. Aprendamos, miremos, contemplemos, enamorémonos de nuestro Señor, de tal manera que lo dejemos transformar nuestra vida a la luz también de su mirada. Ave María Purísima, sin pecado concebida.